Llamados a la censura estatal, como también peleas en el Congreso con insultos de un lado a otro e incluso violencia física a la entrada de la legislatura chilena. Ahora, todo esto se da en el contexto de una encuesta en la cual se observó que el apoyo al golpe de Estado de 1973 aumentó bastante, como también la validación del periodo en que Pinochet estuvo en el poder y que ha generado distintas reacciones. Y por lo mismo, gran parte del mundo político, en vez de enfrentar las problemáticas de seguridad, económicas y políticas generales que hay en nuestro país, han decidido ponerse a discutir sobre el golpe de Estado y empezar a hacer propuestas de leyes para censurar. Todo eso lo vemos a continuación y la desconexión del mundo político con las realidades del día a día de la población. Lo mencionamos al inicio de este programa, pero vale la pena preguntarse cómo llegamos al punto de empezar a hablar de leyes de censura y que la discusión de, estando en el año 2023, sea Pinochet, ¿no? En vez de todas las otras problemáticas reales del día a día de la población. Todo esto comenzó recientemente, hace tan solo un día, por los resultados de una encuesta de la encuestadora Cerc Mori, que es la encuestadora de Marta Lago, que a veces ha tenido resultados un poco cuestionables, digámoslo así. Y dentro de eso se preguntó que como se está acercando el aniversario del golpe de Estado, ¿cuál es la visión de la población? Y dio unos resultados bastante interesantes y sorpresivos y que muestran que especialmente tras el 18 de octubre del año 2019, el golpe de Estado como el periodo de Pinochet se han validado a nivel de opinión pública en distintas edades. Ahora, ¿cuáles fueron los resultados que llevaron a todo este escándalo y vamos a ver la violencia que ocurrió después como consecuencia de esto? Se hicieron las siguientes preguntas. Los militares tenían razón en dar el golpe de Estado de 1973 y en el año 2013, porque esto lo han medido desde hace décadas, ¿no? Lo que se observó es que los que respondían nunca hay una razón habían estado en un 68%. O sea, con el paso de los años se había observado que la gente que lo cuestionaba y lo veía como algo 100% negativo iba al alza. Pero para este año 2023 ese número bajó a 41%, que son números muy cercanos a lo que había a comienzos de los 2000, de aquellos que decían que nunca hay razón. Y también los números que se observan en tenían razón en hacer el golpe de Estado iban también a la baja a lo largo de los años, pero habían llegado a un 16% en el 2013, bajo, y ahora se dispararon 20 puntos porcentuales a un 36%, en la misma cantidad de apoyo que había en el año 2003, para que vean eso cómo se dio. Y también las personas que dicen que no saben han ido aumentando con el tiempo un 23%, ya que se observa ese número principalmente en la juventud. Estos cambios de opinión son principalmente en la gente, podríamos decir, sobre 40 o 45 años, porque lo que se está observando mucho en la gente joven es una falta de interés con el tema o también una falta de conocimiento, donde más de un tercio de todos ellos decían que no tenían la menor idea de los detalles y otros que dicen que no les importa mucho. Y efectivamente, a medida que uno es más joven, estos temas son menos relevantes porque, bueno, uno no lo vivió, pero también pasa que están viendo problemas tan graves actualmente que uno se llega a preguntar si realmente este tipo de discusiones son los relevantes. Eso se da. Y lo que también es interesante con respecto a esto es que el enfoque que le han querido dar algunos como que esto valida el pinochetismo en sí, ¿no? Pero dentro de la misma encuesta, que eso parecen haberlo ignorado, lo que se ha observado es que el porcentaje que podríamos decir valida todo, desde los asesinatos, torturas, como reforma económica, o sea, el total, o algunos llamarían eso pinochetismo, son más bien un grupo pequeño, pero lo que ocurre es que una gran parte de la población dice que estuvo justificado el golpe, pero por ejemplo no están de acuerdo con las torturas, pero sí algunos con las reformas económicas, otros no con una cosa, con la otra. Entonces son más bien opiniones de la población que dicen, claro, está justificado, pero en algunos puntos lo que vino después no. Se diferencia un poco lo que es el periodo de Pinochet, como también lo que fue el golpe de Estado en sí, ¿no? Eso es lo que se muestra. Eso es lo que se está dando. Y como consecuencia de esto, se dieron una serie de reacciones. Por un lado, los republicanos, que en realidad esto ya era sabido, que son más bien pinochetistas muchos de ellos, salieron a validar eso y apareció, por ejemplo, Luis Silva, el constituyente más votado, diciendo que Augusto Pinochet fue un estadista y le lanzó flores y básicamente le lanzó cumplidos, ¿no? Antes no lo decían tan directo algunos, pero bueno, pasó. Y también esto ha generado reacciones de todo el mundo político. Boric dijo: Augusto Pinochet fue un dictador, esencialmente antidemócrata, cuyo gobierno mató, torturó, exilió e hizo desaparecer a quienes pensaban distinto. Fue también corrupto y ladrón, cobarde hasta el final. Hizo todo lo que estuvo a su alcance por evadir la justicia. Estadista jamás. Como consecuencia de estas palabras, eventualmente apareció incluso la vocera de gobierno del Partido Comunista, Camila Vallejo, diciendo: nos preocupa que a 50 años del golpe aún exista negacionismo.
Y la traducción de toda esta encuesta, esas opiniones y ahora eventualmente esas declaraciones, fue que se acaba de presentar una ley de censura que hace dar penas de cárcel, o sea, encarcelar a personas que den opiniones o podríamos decir por declaraciones que inciten al odio y sean negacionistas, o sea, que den declaraciones que consideren que son ofensivas en ese sentido. Esto lo presentó Carmen Hertz del Partido Comunista, que dice: presentamos proyecto de ley que tipifica el negacionismo a las violaciones a los derechos humanos en Chile entre 1973 y 1990 como un delito que afecta a la condición humana misma, pues afectan dignidad y la honra de las víctimas, de los sobrevivientes y de todas las personas. O sea, ¿qué es lo que están haciendo? Que más allá de que a uno no le guste ese periodo, le guste, es censura eso. Uno en parte la libertad de expresión contempla que las personas puedan dar todo tipo de opiniones, te gusten o no. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con el pinochetismo, no me gusta ese periodo. Vengo de una familia, por ejemplo, que votó por él no, y no le gustaba ese tipo de cosas. Pero de todas maneras, eso no significa que va a ser bueno, que va a ser algo significativo, que haya que censurar a otro por pensar distinto. Porque Boric mismo se estaba quejando, no, que hacen censura, que es una de las cosas que condenó, que hubo censura. Y ahora lo que están proponiendo es censurar. Porque lo que están haciendo como incitación al odio, como negacionismo, es querer meter a la cárcel a personas por dar opiniones que pueden no gustarte, pero que están en su libertad de dar. De la misma manera que hay personas que justifican la dictadura castrista, o personas que aquí justifican lo de Allende, que también no era un santo, fue muy negativo a nivel nacional, fue un desastre y tuvo tendencias bastante autoritarias. También había personas en su momento en Chile que justificaban el golpe de Estado a la Fuerza Aérea en los años 30, el que instauró la República Socialista, nadie habla de eso, y así. Pero claro, otros justifican a los guerrilleros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, o lo que ocurrió con el MIR, o el asesinato de Jaime Guzmán, que lo balearon y lo masacraron, y que están muchos impunes de lo que lo asesinaron, pero eso también está en su libertad de expresión andar de esas opiniones, que a uno no le pueden gustar, sean de un lado o de otro. Pero eso es la libertad de expresión. Respetar que las personas puedan dar opiniones que son incómodas, que no son populares necesariamente o lo son, pero no es para dar discursos aceptados. La libertad de expresión está justamente para consagrar el derecho de las personas a dar su opinión por más impopular que sea, no para consagrar cosas que todos están de acuerdo y suenan bonitos, ¿no? Y como consecuencia de esta presentación de ley, se ha dado una gran cantidad de violencia. Por un lado, en el Congreso, entre el Partido Republicano y el Frente Amplio PC se empezaron a insultar mutuamente, donde se les gritó de fascistas, homofóbicos y gritos de lado a lado en el Congreso. Simultáneamente, en el día de hoy, que se está discutiendo eso en el Congreso, están llegando la diputada del Partido Comunista Maricela Santibáñez y una diputada Frente Amplista, y se encontraron ahí con el llamado Pastor Soto, que es un pastor evangélico, bien conservador, y que les empezó a gritar, empezaron a gritarse lado a lado, y ellas se acercaron a enfrentarlo un poco porque son igual bastante violentas a nivel verbal, y él respondió también de manera bastante violenta a la diputada Maricela Santibáñez, que es comunista, y le dijo que su hija, que está muerta la hija de la diputada, se murió por ser comunista. Y más allá de que yo no comparto ideológicamente con los comunistas y creo que son sumamente inmorales y es bastante detestable toda su ideología, es caer bastante bajo empezar a burlarte de la muerte de los hijos de otro por temas ideológicos. Hace poco, por ejemplo, el diputado Gonzalo Lacarrera, que es más bien cercano a los republicanos, también ocurrió eso. Incluso en el Congreso le pusieron unos papeles burlándose de la muerte de una de sus hijas, si no me equivoco. Y eso va a caer bajo. De un lado o de otro, eso es bien bajo andar metiéndose con hijos muertos por temas políticos. Realmente lo es, pero son cosas que se están dando. Y más allá de todo eso, ante esta situación, que yo diría que más que validar, podríamos decir, el pinochetismo en sí, simplemente dicen que en algunos casos justificados los golpes de Estado, como también es justificada ciertos elementos, más bien las políticas económicas que se hicieron en ese periodo, lo que se está observando es que el Partido Comunista anunció que están abriendo la puerta a movilizaciones, o sea, van a empezar a moverse en las calles para poner freno a la derecha, y especialmente en el Consejo Constitucional. Porque ya saben, si los resultados no les gustan o que fueron democráticos, lo van a tratar de hacer por la fuerza. Y lo que termina ocurriendo es que si estos sectores de izquierda, que son bien antidemocráticos y validan solo la democracia cuando les conviene, empiezan a hacer actos antidemocráticos como presionar con violencia en las calles y tratar de hacer leyes de censura para aquel que piensa distinto, que no se sorprendan cuando eventualmente del otro lado les viene una respuesta de la misma índole, antidemocrática. Porque si tú atacas de una forma, inevitablemente, aunque tarde más un tiempo o lo otro, vas a empezar a recibir una respuesta del mismo modo. Y así se va a empezar una espiral de polarización y violencia que no va a terminar bien. Esto es negativo.
Y eso es porque en parte, culturalmente, muchas veces hemos validado a sectores que son sumamente inmorales, como son, por ejemplo, el Partido Comunista, que son una ideología totalitaria, que sería como empezar a validar el fascismo, ¿no? O el nazismo, que son cosas que en Chile afortunadamente no tienen presencia ideológica real, pero el comunismo lamentablemente sí. Y eso se da. Y hay que, más allá de su posición sobre todo lo que ocurrió, si usted considera que no es tan relevante, porque sinceramente este tipo de discusiones sobre cosas que ocurrieron hace 50 años no parece tan relevante cuando están matando a gente narco, cuando hay personas que salen mutiladas, decapitadas en las calles, y también se observa cómo la economía se está desplomando, tal vez no es lo más importante empezar a discutir eso ahora con todos esos problemas, pero si lo van a discutir, vale la pena decir que la libertad de expresión es lo más importante, y no se puede pasar por encima de la expresión de las personas solo porque te ofende lo que dicen. Porque esa es la libertad de expresión. Defender el derecho de las personas a ofender, a dar opiniones impopulares. No empezar a meter a la cárcel a personas por decir palabras. ¿Se dan cuenta de lo que están haciendo ahí? Por palabras quieren encarcelar a las personas por años. Eso sí es dictatorial, eso sí es autoritario. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece esta nueva crisis que se está dando en la política chilena, donde nuevamente Allende y Pinochet son los temas de discusión principal? ¿Es realmente relevante esto? ¿Está bien esa ley de censura o no? ¿Y no debería ser el enfoque del mundo político tal vez el desempleo masivo, el alza de la delincuencia, la inseguridad, el problema migratorio? ¿O son esos temas irrelevantes y tenemos que ponernos a debatir sobre lo que ocurrió hace 50 años? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle a la suscriptora Gracie Cárcamo, que se convirtió en la suscriptora más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.